protagonistas para la sala. Vamos allá, porque desde luego nuevos protagonistas para la sala y personas con mucho que contar. Cuéntanos. ¿Qué te cuente yo? Sí, empieza tú. Yo no me dedico a la sala. Empieza Begoña. Pero algo pasa en tu sala, sí, ¿no? Vamos allá. Bueno, yo, después de haber oído las cosas que he tenido la suerte de oír hoy, la pena que no pude llegar ayer, tengo que decir que a partir, bueno, hace 3 años o así, empecé a descubrir lo que era un poco la felicidad de trabajar en lo que me dedico desde hace 22 años. Siempre yo desde el primer día que me calcé un mandil, que yo me lo calcé por casualidad, porque yo estudié ingeniería y me fui a vivir al extranjero y no encontré trabajo y me hicieron limpiar habitaciones y entonces pues un día caí en la cocina y dije, pues bueno, esto para mí es genial y ya nunca más me lo quité. Pero bueno, partiendo de esto, pues cuando abrí mis propios negocios, cuando abrí la salita, entendía la cocina como el universo de la cocina. Era lo único que era lo importante, era lo único. Y entonces vivía en mi propia dictadura propia de que todo lo que hacía yo estaba bien, todo lo que pensaba estaba bien y que todo el restaurante tenía que menear a partir de lo que yo pensaba y hacía y decía que tenía que ser un restaurante y se basaba en la cocina. Entonces evidentemente estaba muy equivocada. Hice cosas como he oído hoy en la charla, pues, por ejemplo con Carlos, de aplicar la dictadura, el menosprecio al trabajo de los demás. Y solo en el momento en que descubrí que todo esto lo estaba haciendo realmente mal, no voy a decir palabrotas, que me han dicho que estamos en horario infantil, yo quiero, pero no me dejan. Pero es porque las palabrotas siempre intensifican, ¿sabes? Pero no me dejan. Bueno, pues la cosa es que cuando yo descubrí que lo estaba haciendo tan mal, entonces fue cuando di una vuelta. Para esto tuve que hacer cosas importantes como fue cambiar a gran parte del equipo porque estaba intoxicado por mí misma y cambiar las pautas de todo lo que estaba haciendo. Y una de las cosas más importantes que descubrí fue que la sala era mi cocina. Y que yo lo que yo quería hacer y que yo lo que quería transmitir a mi cliente, si no entendía que el que lo ponía en la mesa era el que lo tenía que decir, pues no tenía nada que hacer. Y que estaba abocada al fracaso más absoluto. Por muy bien que lo hiciera y por muy bonito que fueran mis platos y por mucho discurso que tuviese y por toda la historia que tuviera. Porque a lo mejor yo, como mi personaje, vendía, pero todo el conjunto era realmente una caca de vaca. Esto era la cosa. Así que a partir de ahí formamos una cosa muy distinta. Me desplacé, me dediqué a lo que era la creación de los platos solo y exclusivamente y a la gestión de todo lo demás. Y además descubrí que me encantaba poder formar el equipo. Y yo creo que ha sido lo mejor que he hecho y he descubierto que la gente de Sara podía apreciar muchísimo mejor el trabajo que yo estaba haciendo en la cocina. Una cosa que implanté fue hicimos un intercambio. Siempre que entra alguien a trabajar en sala o entra alguien a trabajar en cocina, los nuevos, se ponen de la otra parte. O sea, o trabajan en sala 2 semanas o trabajan en cocina 2 semanas. De esta manera todo el mundo sabe los sacrificios, los problemas, los pros y los contras que puede conllevar, ¿no?, trabajar en las 2 partes. Y hemos conseguido el respeto, que yo creo que es la parte fundamental de lo que es el trabajo en el equipo. Y a partir de ahí pues he intentado involucrarme en el equipo que tengo, pero no en la cosa sentimental, que también creo que es una cosa que hacemos mal, sentimental, familiar, tal, sino una cosa dentro de lo que son las aspiraciones de cada uno me podía dar en mi empresa y hasta cuánto podía yo obtener de ellos y ellos de mí, ¿no? Y esto ha funcionado muy bien y las redes sociales me han ayudado mucho a esto, porque yo he hecho muy visible a mi equipo dentro de las redes sociales y ha sido una cosa de las más bonitas que hemos experimentado últimamente. A lo mejor algunos de los que me seguís por Instagram, no que sé, yo le hice algo de manera espontánea, como casi todo lo que hago porque no tengo filtro, y empecé a poner a todos los chicos que trabajan conmigo, les puse una foto y ponía lo que yo pensaba de ellos o lo que ellos me habían aportado a mí. Y esto en las redes sociales tuvo una repercusión maravillosa, ¿no? Pero lo más bonito era que mis propios chicos, ¿no?, venían y decían, ¿sabes? Como qué guay. Y luego muchos clientes también vienen al restaurante. Bueno, cuando estás en un restaurante gastronómico, ¿qué pasa? Que la gente de la sala, pues como van todos tan guapos, todos tan eso, tan educados, tal, pues al final esto tiene un punto frío, ¿no? Pero cuando tú ya nos has presentado a las redes sociales, esta barrera se había roto. Y entonces cuando entra la gente, todo el mundo les conoce por su nombre, todo el mundo sabe, bueno, mucha de la gente sabe qué es. Y entonces a partir de ahí se formó otra cosa. Y lo que yo monté, que mi restaurante se llama La Salita, porque siempre quise que fuese un sitio en el que tú entras y te quitas los zapatos y te sientas como en casa, yo creo que ahora mismo lo es. Entonces, ahora disfruto de esta felicidad. Bueno, yo estoy impactada por varias cosas, por tu sinceridad. O sea, a mí me parece tremendamente valiente ser capaz de decir algo así.
¿De verdad? Sí, pero me ha valido que me traigan champán, fíjate, bueno, cada uno tiene su punto positivo. ¿Y cómo fue? O sea, ¿cuándo llega el punto de inflexión? ¿Qué día dices, tengo que hacer esto? Pues mira, bueno, todos sabéis que sale en un programa de televisión, esto hace que de repente te metas en un mundo que es más mentira que verdad y te hace apreciar mucho más lo que tienes en tu casa. Y entonces, bueno, aparte de que salen muchos amigos por todos los lados que sabes que no son amigos ni son nada y que luego llega un momento que tienes que bajar, claro, que bajar a la tierra. Entonces o sea, realmente yo no soy una persona muy vanidosa y todo eso, pero sí que soy bastante realista. Y yo creía que teníamos un discurso, teníamos una cocina buena, trabajábamos bien el producto, sabía lo que estaba haciendo, tenía gente que estaba trabajando conmigo que estaba contenta, pero no funcionaba, o sea, no fluía. Yo ahora mismo veo a mi equipo y veo muchos de los que no despedí, que se quedaron, lo que han evolucionado y cómo han cambiado, y sinceramente yo me siento imbécil de haber sido tan idiota, de haber desaprovechado todo el genio y el ingenio de todos ellos tanto tiempo en favor de mi ego o de mis pocas miras, ¿sabes? Pero esto pasa porque de repente hay muchos agentes externos que te hacen ver que lo que hay fuera es bastante peor. Y entonces tú empiezas a valorar mucho más lo que tienes y a desarrollarlo. Y simplemente yo creo que fueron cosas de cuando estás tan sobreexpuesto que te quieres esconder en tu casa, entonces miras y entonces tú ves qué es lo que estás haciendo mal. También es verdad que la parte positiva, por ejemplo, de salir en la televisión fue que de repente empecé a trabajar con muchos equipos que no había hecho antes, porque yo había estado 10 años trabajando en el extranjero y bueno, había trabajado siempre para otro, y cuando vine a España abrí la salita en 3 meses y había trabajado solo para mí, yo en mi zulo. Entonces, ¿qué pasa? Que no había tenido esta relación con un equipo, no conocía a nadie, no salí. Al salir en un programa de televisión empecé a interactuar y veía cosas de otros equipos que me molaban mucho y decía, ¿yo por qué no hago esto? ¿Sabes? O sea, lo estaba haciendo mal, pero tampoco era una cosa consciente de decir, soy lo peor y lo voy a hacer. Por eso simplemente no sabía hacerlo de otra manera porque nadie me había enseñado. Me sigue pareciendo tremendamente valiente. Itziar, ¿cómo? ¿De qué manera? Lo primero que quiero hacer es felicitar a Begoña, porque la verdad es que es súper agradable oír por parte de la cocina una reflexión como la tuya. Y además, bueno, me identifico mucho con tus inicios porque yo soy periodista y empecé también haciendo camas, aprendiendo inglés en el extranjero. Y bueno, he trabajado en todos los aspectos de la hostelería, desde limpiar platos, hacer camas, trabajar en el front office. He trabajado también en cocina, en sala empecé como Go For, que se llama en Inglaterra, que es Go For This, Go For That. Y entonces he podido tener esa visión de todo lo que es la hostelería desde todos los puntos de vista. Me considero una persona muy afortunada, sobre todo por el hecho de que soy capaz de entender lo que pasa en una cocina. Y además tengo 25 años de experiencia en los que he trabajado en diferentes tipos de hostelerías. Y eso me ha permitido tener una visión de la sala que, bueno, pues creo que ha cambiado mucho en los últimos años. Creo que ese servicio anticuado, muy serio, en el que los camareros estaban todos tiesos, ha pasado a mejor historia. Hoy por hoy la gente lo que busca son trovadores culinarios, que los llamo yo, siempre se lo digo a mis chicos. Vosotros sois contadores de historias y la historia tiene la cocina tiene una historia que contar y nosotros somos quienes transmitimos esa historia. Y yo creo que el cliente por ahí busca un lujo diferente al que teníamos antes. Antes el lujo era pues, tener un coche caro, que en los restaurantes hubiera cubertería de plata y una mantelería de lino. Ahora lo que la gente busca son experiencias, busca emociones, busca poder salir y encontrar algo diferente en un restaurante. Y eso está siempre en manos de la sala. En manos de la sala que sea capaz de transmitir lo que la cocina quiere transmitir. Entonces, me parece precioso que un cocinero sea capaz de darse cuenta. Y me parece que para que un restaurante dé un salto de calidad es importante darse cuenta de ese punto. Y esa rivalidad que además lo hemos hablado antes entre nosotras, que existía antiguamente en cocina y sala. Yo he trabajado en cocinas en las que me han tirado platos a la cabeza. Y esa rivalidad que siempre ha existido y por hoy cada vez existe menos, porque cada vez las cocinas y las salas son más
conscientes de lo necesario que es el trabajo en grupo, más conscientes de lo necesario que es la comunicación. Entonces, todos esos pasos que se han dado han sido para bien. Y yo, desde luego, hoy por hoy, considero que nuestro trabajo es importante la pasión. Y cuando encuentras gente apasionada, es capaz de llegar más lejos, de tener más ambición, de ser inconformista, de querer hacer cosas nuevas. Entonces es cuando realmente consigues una sala redonda. Bonito, sala redonda. Eres trovadora. Una salita redonda. Pero ya sí, eso me siento. Las aplaudo. ¿Eres trovadora culinaria? No, Cuéntanos qué eres. yo prefiero pensar que gestiono emociones. Todo el cliente, independientemente del restaurante al que acuda, me da igual un restaurante de menú del día que un restaurante, no le voy a decir gastronómico porque en realidad todos son gastronómicos, pero bueno, un restaurante estrellado, 2, 3 estrellas, una, me da igual. Independientemente del dinero que vaya a invertir en eso, en ese producto, está comprando un producto. En un menú del día normalmente compras rapidez. Buena comida, obviamente se sobreentiende que va a haber buena comida, pero tú compras rapidez. Y la sala de ese restaurante es la que gestiona de manera correcta o no el tiempo que esa persona tiene. Si tienes 90 minutos para comer, esa sala gestiona la cocina, el servicio de tal manera que encima te sobra tiempo para poder leer las redes sociales o fumarte un cigarro y tomarte 2 cafés, pues obviamente esa sala habrá ganado, ese restaurante, perdón, habrá ganado un cliente porque le ha vendido lo que iba a comprar y se lo ha vendido bien. Cuando una persona va a un restaurante como Anua, lo que compra son emociones. Y nosotros intentamos gestionar esas emociones. También es verdad que estoy de acuerdo con ellas, con mis compañeras, en que creo que hay que darle más normalidad a todo. Quiero decir, ha habido un tiempo en el que tú decías la palabra metre y a muchos clientes les salía sarpullido, porque le venía a la memoria ese metre, pues que parecía que tenía un palo metido por el culo, vaya, con el mito todo el día serio, que te ponía una merluza y te contaba que la merluza le habían cogido a 4.000 metros, con no sé qué, o sea, la gente va a vivir una emoción, a comer bien obviamente, pero no va a recibir una masterclass. Y somos nosotras, las nuevas protagonistas, las que tenemos, y los nuevos protagonistas, los que tenemos que demostrar esa cercanía, porque al final dejaremos de ser camareros y cocineros. No somos ni premios Nobel, ni hemos descubierto la cura contra ninguna enfermedad. Normalidad, casi. Normalidad. Normalidad. Begoña, ¿qué te hubiera gustado que te contara? ¿No? Además, antes ha salido esa expresión, ¿no? ¿Qué te hubiera gustado que te contara hace años cuando empezaste? Hombre, pues yo que si hubiera venido al básquet hace 20 años no era muchos problemas, ¿sabes? Es que habéis empezado muy tarde. Habéis empezado un poco tarde, pero habéis invitado un poco más tarde todavía, que esto... No, pero sí que hay muchas cosas. Mira, antes, por ejemplo, estaba hablando del chico del tenedor. Yo he cogido el tenedor, bueno, los he puesto, pero... filipinos, pero los he puesto pero y un día dije, pues no, porque... Pero no porque, digo, es que no lo está viendo, lo está viendo, se parece, está mal educada. Y realmente, mi razón tenía, sí, porque muchas veces pues, son los orcos estos que no hay por dónde pillarlos, pero siempre he aprendido mucho de lo que tal. Pero ahora... Además, pero yo ya no lo hago por ellos, porque la verdad es que, mira, si tú pierdes tu tiempo en poner a parir a alguien que en tu casa, alguien que se levanta a trabajar 16 horas y tú tienes en algún momento te pasa por la cabeza que esa persona se levanta para hacerlo mal, pues realmente tú tienes un montón de frustraciones que realmente es lo que pasa en la mayoría del mundo. O sea, todo lo que funciona mal es porque la gente refleja sus frustraciones en otra persona o en otra cosa, ¿no? Entonces tú la tienes que solucionar pues, porque has pasado por ahí, pues bueno, te ha tocado, pues bien, ahí está. Pero yo ahora lo hago de otra manera, yo les digo, ay, muchas gracias, os sentimos que estar a la altura, tal, no sé qué, no sé cuántos. Pero lo hago por mí, porque ¿para qué me voy a buscar por eso? Si tengo otras cosas mucho más importantes que hacer. O sea, eso no. Pero sí que me hubiera gustado, mira, yo hace, el 9 de abril hice una cena en el restaurante que llamé a 36 cocineros de la Comunidad Valenciana y bueno, tenía todo un equipo y les dimos a cenar, fue una cena maravillosa. Y en esa cena puse a todo el mundo en mesas y la gente llegaba y se sentaba donde le tocaba, ¿no? Pero tenían un sobre en la mesa y había diferentes números.
cada 10 pases hacía que todo el mundo se levantaba, limpiábamos todas las mesas, la gente salía a fumar, no sé qué, y entonces se sentaban en otra posición. Y esto hacía que interactuaran, ¿no?, con otra gente. Y de repente era maravilloso ver a Kike da Costa hablando con Vicky Sevilla, que es una chica que acaba de abrir un restaurante. Eso me hubiera gustado a mí que hubiera pasado, pues, que alguien me hubiera tendido la mano. Y entonces era un poco una cena de eso, ¿no?, es decir, estamos y yo te tiendo la mano porque yo a lo mejor ahora, que todo no lo sé, pero puedo saber algo de cómo te puedo ayudar. Y creo que es necesario esta colaboración, que es bonita, pero que además es que nos evita perder un montón de tiempo haciendo cosas absurdas que nosotros ya nos hemos equivocado, ¿para qué te vas a equivocar tú otra vez? Y a mí me hubiera gustado que hubiera habido... Y sobre todo me hubiera gustado tener la capacidad de pedir ayuda, que eso fue algo que me faltó. Me parecía que llamar a la puerta era como una humillación. Esto es esa cosa que tienes de la soberbia y el orgullo y también de la juventud que te da, ¿no? Pero me hubiera gustado tener... o sea, si hubiera pedido ayuda, hubieran ido las cosas mucho más rápidos. Que ya lo he pasado y yo estoy encantada, cada uno pasa la mili como le da la gana, pero esa cosa yo creo que para otros sí que tendría que tomar nota. Tanto para sala como para cocina, para todo. Creo que sería mucho más fácil y aparte es mucho más gratificante. Elsa, ¿y en tu caso qué te hubiera gustado que te hubiesen contado? ¿Qué te gustaría ahora que te hubiesen contado de todo este camino? Pues yo creo que lo que me he ido encontrando es lo que he ido necesitando. Yo no me hubiera gustado aprenderlo primero, porque todo, desde que empecé a trabajar en hostelería, ha sido un aprendizaje. Yo empecé vendiendo helados, luego vendía sardinas rabas, he vendido chopitos, he hecho de todo, quiero decir. Y todo eso me ha servido de aprendizaje. O sea, creo que he ido ampliando y estudiando y viajando y todo cuando ha tenido que ser. Creo que no estaba preparada antes para recibir esta información y para dedicarme a una hostelería como hacemos ahora. No estaba preparada. A veces no nos damos cuenta de que precisamente ese aprendizaje nos puede servir para muchas cosas. Claro, por eso. Y cambiando un poco de torno a la pregunta, ¿tú qué le dirías a alguien que empieza mañana, que tú ya has aprendido, que digas, ten cuidado con esto? No le diría que tuviera cuidado con nada, le diría que si realmente le gusta lo que hace y quiere llegar lo más lejos posible, como en cualquier otra profesión, lo que tiene que hacer es estudiar, viajar, conocer, leer y sobre todo saber lo que uno vende. Quiero decir, nosotros en Nanua, yo trabajo con Óscar hace 6 años y pico, dirijo las salas hace 6 años. Y con Óscar hacemos algo que hace poco me decía Julia Pérez Lozano que ella cree que no hace ningún otro restaurante. Y es sentar a todo nuestro personal, obviamente en diferentes días, a comer el menú. Quiero decir, por aquí hay un chico que hemos visto antes que hizo prácticas con nosotros el año pasado, que puede decir que es verdad, que hay un día en el que no hay demasiado volumen de trabajo, entonces los mandamos para casa, ya sea a la hora de comer o a la hora de cenar, para que se cambien de ropa, se arreglen, etcétera, y entren por el restaurante como un cliente más y se le trata exactamente igual que a otro cliente y vive lo que es el menú experience igual que otro cliente. Y esa es la manera que tenemos de decirles, esto es lo que hacemos, esto es lo que somos y esto es lo que tú tienes que transmitir. Porque si no has vivido esa experiencia, si no has sentido las emociones desde que entras por la puerta, oyes la música, el olor del sarmiento, la mar, etcétera, es imposible que tú sepas lo que estás, o sea, que sepas transmitir porque no sabes las emociones que están sintiendo tus clientes. En tu caso, Itziar, Yo... perdona. Sí. No, estamos ya. No, yo quería decir que estoy un poco de acuerdo con las dos. Estoy de acuerdo con ella que es cierto que bueno, pues todas las experiencias que hemos vivido nos han aportado y nos han enseñado. Y yo, si tuviera que mirar para atrás, volvería a hacer todo lo que he hecho, incluso aquellas cosas que me han hecho llorar o que me han hecho sufrir. Y como consejo a una persona que empiece, lo que le daría sería pasión. Creo que en este negocio es fundamental tener pasión. Si uno no tiene pasión que le lance hacia adelante, se acabará quemando tarde o temprano. Por otro lado, también estoy de acuerdo con Begoña que, bueno, pues a veces piensas para atrás y hubiera sido bonito que alguien te hubiera dado unas pequeñas nociones, porque al final, nosotros que abrimos el restaurante de cero en un barrio pequeñito de Madrid, en un local en el que teníamos una cocina de 18 metros cuadrados y había casi que empujarse para poder llegar al runner, pues miro para atrás y hay muchas cosas que digo, ostras, si esto no lo hubiera hecho así, lo hubiera hecho así. Entonces, esas pequeñas nociones que creo que este tipo de acontecimientos, de convenciones, vienen muy bien para
para intercambiar ese tipo de información entre aquella gente que está empezando y aquella gente que tiene una experiencia. Entonces, estoy un poco de acuerdo con las dos. Quería matizar una cosita a Begoña. Ya estamos. Ya estamos. Ya hemos entrado en... Tú tira. Estoy preparada. Pero sin palabrotas. Sí. Son los matices. Era todo demasiado bonito. No, quería matizar una cosita, Begoña, que ha comentado antes. Y es que... Ostras, se me ha olvidado. Madre mía. ¿Ves? Mentira sería. No, es que antes has comentado, justo antes de decir, ¿qué ha sido? Ay, luego lo recupero. Me viene el seguro, matiz porque es que lo he pensado antes. Pero te has y puesto... le vendrá el matiz. Me vendrá, me vendrá, me vendrá. ¿no? Begoña. La culpa es mía, Bego. Todo esto que estamos hablando del cliente, de los retos, ¿está cambiando tanto el cliente? ¿Tú lo notas en tu día a día? Bueno, claro, está cambiando mucho primero porque hay mucha más información, la gente sale muchísimo más y bueno, ya llevamos unos años afortunadamente de la revolución gastronómica y antes la gente flipaba con unas esferas y con un poco de espuma y ahora la gente está aburrida, de hecho se está volviendo un poco más a lo tradicional. Ahora ya hay muchos frentes y hay muchas cosas que ver y que hacer y yo creo que ya que el cliente va un poco decidiendo dónde quiere ir o qué es lo que quiere hacer. Mira, yo por ejemplo yo estoy en cocina, pero soy consumidora y creo que lo que yo he aprendido básicamente yendo a los restaurantes. O sea, mi mayor aprendizaje han sido los libros de cocina y sentarme en los restaurantes. Soy consumidora total, soy de la que cojo un avión y me voy a un sitio, como y vuelvo a mi casa, porque me gusta ver. Nosotros, por ejemplo, ahora, lo último que hemos instalado en el restaurante, nosotros tenemos una carta que ponga solicite usted el vagón del silencio. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, tú vas a un restaurante y de repente estamos los cocineros, que tenemos nuestro ego así bastante bien, y ponemos todos los platos y una explicación de esto, vamos, que te mueres. Claro, ahora la sala también tiene muchísimo, o sea, están los humilles con los vinos y llegan. Pues imagínate, tú no has visto a un colega tuyo desde hace 8 meses. Te sientas en la mesa y quieres cenar, entonces llega el cocinero, las porciones, así, minúsculas, una cucharita, llega el del vino, te lo pone, te lo explica, otro plato, llega. O sea, durante la cena estás diciéndole 10 veces al de enfrente por dónde íbamos, porque no te acuerdas de la conversación dónde va, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, hemos instalado esto para decir, si usted quiere, viene, yo no le cuento ningún rollo, le pongo el plato, le digo esto, tal, ¿sabes? Sota, caballo y rey, y si usted quiere preguntar, ya preguntará. Pero yo no me voy a fastidiar la fiesta, porque creo que ahora mismo estamos en esta posición en el restaurante. Tenemos que escuchar y ver qué es lo que quiere el cliente. Porque yo creo que ha habido una época en la que nos hemos olvidado que comer en un restaurante es un acto social y que nosotros estamos al servicio del cliente. Nosotros somos importantes y hacemos muy bien nuestro trabajo, pero hay un cliente que nos paga, que no quiere decir que haya servilismo, somos un servicio y lo tenemos que entender como tal. Y esto yo creo que está funcionando más. A raíz de eso, ahí vas, ¿no? ahí me has Ahí vas, recordado ahí lo que vas. te iba a decir. Lo sabía, te había yo... Sí, señor. Que me había subido una ceja. Yo lo había visto. No, es que antes has comentado el tema de que, bueno, pues los clientes, que si le comentabas al tenedor y escribías, que si los clientes no eran conscientes de que escribían a unas personas que llevaban 16 horas trabajando para ponerles un plato en la mesa. Es que una cosa que tenemos que entender, efectivamente, y tú lo has dicho, es que ir a comer es un acto social. Entonces, la gente no va a comer pensando si detrás hay un grupo de personas, 20, 30, 40, 50 o 3, trabajando 16 horas. Entonces, ellos van y quieren disfrutarlo. Y es cierto que en la cocina, durante una época, ha existido una especie de dictadura, ¿no? Lo que decía la cocina, bueno, en los restaurantes, no en la cocina, pero lo que decía el cocinero que quería transmitir o que quería hacer, y el menú solo degustación y solo se puede comer esto y no hacemos cambios. Existe una serie de restaurantes que se han aparcado en la dictadura de aquí se come lo que yo quiero. Y al final una cosa que realmente hay que recordar es que nosotros trabajamos para el cliente. Y no tenemos que pensar en, es que el cliente no se da cuenta de que hacemos muchas horas, o de que he empezado hoy a las 11, o de que me voy a ir muy tarde, o de que ellos han terminado tarde y están hoy tan tranquilamente sentados tomándose su copa y yo me quiero irme a mi casa. No, o sea, no es su problema. exacto. No es su problema, porque nosotros somos un servicio al cliente y lo que tenemos es que estar ahí para que ellos, su acto social, sea lo más agradable posible. Sí, pero estarás de acuerdo en que en España todavía existe el servilismo en
en esto del servicio. Sí. O sea, hay en muchos casos que ocurre. Sí, en algunos casos Otra cosa sí. es que tú tengas en tu restaurante, que esto es lo que hemos estado hablando, que teníamos que entender que nosotros entre un equipo, o sea, tú no puedes llegar a un cliente y decirle cuándo tiene que irse a fumar, cuándo tiene que irse a mear, cuándo tiene que... O sea, eso no puedes estar... que No se puede. Es que lo hemos hablado Lo entre hemos hablado nosotras, antes, ¿no? eso. Se puede. Nosotros tenemos que hacer unas pautas y la cocina lo tiene que entender. Y esto está cambiando mucho porque yo os decía, yo siempre he trabajado en cocina abierta. Entonces, claro, yo veo el cliente y veo fácilmente la necesidad. Pero cuando trabajas en cocina cerrada, los tulos estos que deberían de que desaparecer, porque los cocineros deberían de ver qué pasa en la sala todo el rato, y el cliente también lo vería y entonces apreciarían que se está en un estrés continuo, yo creo que todo haría que fluyese mucho mejor. Pero esto, cuando tú no ves la sala, tú estás ciego. Entonces tú estás preparando un plato con todo el cariño, se levanta el cliente a fumar y, bueno, te acuerdas de la Virgen María. Pero estoy más Claro, pero es educada que la tú- leche. Mi pero madre es estaría que- mandarle un tuit diciéndole que no he dicho ningún taco, por favor. Pero Todavía. Todavía. Me quedan 7 minutos. 2 por lo menos. Has dicho 2 por lo menos. Sí. Sí, pero eran flojos. Chupito de Luego te lo recordamos. Chupito de lejía. Ya. Era como flojo. Era flojo. Elsa, el cliente... Bueno, una pregunta antes. Yo creo que además cuando has hablado de ese vagón, ¿qué tal? ¿Tiene éxito? ¿La gente Hoy quiere les estar- encanta porque todo el mundo ¿Sí? pregunta el vagón, a lo mejor se piensa que le vamos a llevar al cuarto oscuro. Yo no. A mí me encanta eso, digo, pues no, que si quiere que me calle, es lo único que le digo. ¿Y la gente lo acepta? ¿Te lo pide? Sí, hay algunos que sí, bueno, sobre todo pasa con los súper enamorados que se acaban de enamorar y vienen allí, claro, no quieren que les interrumpas en ningún momento. Pero es que eso es culpa de los cocineros. Pero o sea, totalmente. Lo complicáis porque demasiado. Tenía que llegar el otro matiz. Escúchame, Vamos a ver, es yo- que tú lo que no puedes poner es describir un plato con absolutamente todos los Escucha, pinches que yo me he ingredientes. comido el Corán de un vino, vamos, que me han contado hasta del color de la tierra y Pero todo, es culpa tampoco del te sommelier pa- en ese caso, pero el ¿Y el sommelier 99%... dónde trabaja? ¿En la sala Que o sí, en Japón? Bueno, va, escucha. Chicas, Escucha. yo sabía que esto... Iba a pasar, ¿no? El sommelier. A ver, ¿dónde está el sommelier? Es que Te digo una cosa, yo creo que el aplauso es para mí. totalmente. Por la pantalla encima. Te lo mereces, te lo mereces. Toma, chinchi. No, pero... Salud, venga, Va, sí, señor. va, venga. Elsa, Salud. Parece el club de la comedia, ¿eh? Elsa, además, de verdad. Elsa, vamos a ver si nos centramos. Perdón. Cédate. Por Dios. Con lo seria que yo Claro, soy, no, No, se me sí, ha ido sí. la pregunta. A ti el matiz y a mí la pregunta. Pero la pregunta va por aquí. Los rabos de pasa Sí, esto, sí, que te sí. traigan. El cliente en tu caso, tú estás notando esos cambios y ¿qué hacéis para adaptaros? Pues es que al final tienes que utilizar la empatía, ponerte no en lugar del cliente, pero sí pensar qué está pudiendo sentir el cliente. Estoy trabajando en una herramienta que se llama el mapa de experiencia del cliente, que viene del Design Thinking. Con esa herramienta estoy analizando los puntos de contacto. El jueves lo compartí con el equipo y estoy analizando los puntos de contacto que tiene el cliente, las emociones que puede sentir, positivas, negativas, si son negativas, cómo corregirlas. Todo eso, bueno, es un poco complicado, pero vamos, así a grosso modo, simplemente analizar los puntos de contacto del cliente y mejorar en los que no estás tan bien como deberías. Porque, claro, no voy a decir que en algunos estamos mal porque no puedo, pero sí, en algunos estamos mal. No queda bien. Como en todas Y partes, yo no quería vaya. preguntar en cuál. No, quería. no deberías. Pero cuéntanoslo. No, luego, con el chupito de lejía. A la noche. A la noche. No, en serio. Al final lo que tienes que hacer es ponerte en su piel y decir, ¿a qué han venido? O sea, si es que en realidad tú lo ves, cuando te entra una pareja de enamorados por la puerta que se acaban de conocer, que no dejan de darse besos, tú das cuenta que no puedes estar dándoles por saco cada 30 segundos, porque no han venido a eso, ha venido o él o ella ha hecho la reserva para impresionar al otro. O sea, no puedes estar cada 30 segundos interrumpiendo. Si es una reunión de trabajo, luego hay mesas pues, que es de gente pues que sí, que realmente ha venido a vivir la experiencia y que quiere que le cuentes hasta cuánto pesa la trufa y que te lo pregunta absolutamente todo. Pero eso es labor del personal de sala, en este caso sería del maître, decir... ¿Cómo es la mesa? Chicos, cuidado con esta mesa porque parece no sé qué, aquí no interrumpáis. Pero los nombres de los platos es culpa de ellos. Y los sommeliers, que es lo que hablábamos antes, me da igual sommelier que maître, que ya es un poco old school, que ahora las nuevas generaciones, no del PP, las nuevas generaciones de la sala ya no trabajamos así, pues somos los que estamos cambiando un poco el rollo. O sea, que la normalidad viene también ahí.
¿Y cómo haces para transmitir? Yo creo que hace falta mucha sensibilidad para, a veces es muy obvio, a veces no es tanto, para ver qué es lo que quiere el cliente, ¿no? A veces sí quiere que le cuentes hasta cierto punto, luego ya no. Pues es que al ¿Cómo final, lo transmites a tu equipo? Es que al final nosotros interrumpimos lo más mínimo posible. O sea, no te contamos dónde hemos recolectado a las 5 de la mañana con el primer agua del rocío. O sea, no te volvemos locos, te decimos, no sé, me he quedado así en blanco con algún plato. Yo qué sé, erizo y foie, punto pelota, erizo y foie. O sea, no te cuento que el erizo lo ha recolectado Ricardo a las 5 de la mañana. O sea, es que es ridículo. Y Chiar, Yo creo- por lo de trovadores, te entenderás que tengo que preguntarme. Eso Sí, 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 sí. A ver, yo reconozco que también trabajo con un cliente muy diferente del que puedan trabajar ellas. Quizás Begoña tenga un cliente más similar al mío. Yo tengo el restaurante en Mallorca, por lo que el 90% de mis clientes son turistas que vienen, reservan con muchísima antelación y vienen a vivir una experiencia gastronómica. Entonces, lo que quieren es absorberte. Quieren el máximo de información posible. Nosotros también presentamos los platos de la manera más simple posible, siempre de una manera muy cercana. El secreto, obviamente, es leer al cliente. Creo que hay mucho de psicología en nuestra profesión cuando trabajas en la sala, y el poder leer al cliente y alcanzar ese nivel es lo que te permite decidir, bueno, pues este cliente es un cliente raro, cuidado. Entonces tú se lo transmites a tu grupo. A ver, mesa 3, hay que tener mucho cuidado, son un poco raretes, cuidado con el vino. Mesa 4, entiende demasiado de vino o no entiende de vino, pero creo que entiende. A ver, Sebastián, ten cuidado con esta gente. Al final, eso existe y la comunicación entre el equipo es primordial. Y la psicología de poder leer al cliente también es primordial. Y luego, en base a cómo sea el cliente, pues tú coges y le cuentas más historia o menos historia, pero es el mismo cliente quien te pide más historia o menos historia. Yo el tipo de clientes que tengo, ya te digo que es gente que quiere interactuar mucho. Quiere hablar con los cocineros, quiere hablar con la sala, te preguntan por tu vida, porque además, claro, ellos son extranjeros. ¿Y tú eres de Mallorca? Esa es la típica pregunta que te hacen. Ah, pues no, pues ¿de dónde eres? No sé qué, no sé cuántos. Y luego, pues de los platos. Ah, pues los platos que nosotros servimos, tenéis que venir para verlo, por favor. Palma de Mallorca, un sitio precioso. ¿Cuál es el teléfono? Restaurante Zaranda. Info Ahora os paso el arroba teléfono zaranda si alguien punto com. quiere tarjetas. El menú que nosotros tenemos 3 menús de degustación y el último es Está un la viaje. cuñita. Entonces, cuando la gente pide el último, todos los platos tienen una historia y les vas haciendo viajar de un país a otro del mundo. Entonces, si tú no les cuentas una historia y no eres ese contador de historias o trovador de historias culinario, pues la gente se pierde. Entonces, yo creo que también depende un poco del concepto. Sin embargo, por otro lado, tenemos otro restaurante que también se come muy bien, por cierto, que es un bistro. Entonces, ahí la gente no espera que le cuentes tantas historias, no espera, pero aún así es cierto que existe la cocina está de moda y la gente siente curiosidad y es inevitable que muchísima gente te pregunte. Entonces, tú tienes que saber responder, y no solo saber responder, sino que tu respuesta sea apetecible para ellos. Entonces, al final estamos contando siempre una historia. Pero Sea es que el yo tipo de creo que no le restauración puedes que contar sea. a todo el mundo la historia, porque todo el mundo no llega a pero tu casa. ahí está la psicología, Pues ahí está la claro, psicología de claro. leer, de ser tú el psicólogo capaz de leer qué tipo de cliente tienes sentado en cada mesa. Y si ese cliente lo que quiere es que le cuentes una historia o lo que quiere es que le dejes en paz y pues, comerse la boca con su novia. Eso ya es una Es que yo opción creo que no nos damos cuenta o hemos perdido el rumbo, y es que al final el protagonista es el cliente, ni la cocina, ni la sala, ni el sommelier, ni nadie. El protagonista es el cliente y el jefe es el cliente. Y es que nos hemos metido unas marihuanadas en la cabeza que al final nos ponemos unas medallitas que hay veces que no corresponden y nos olvidamos de lo primordial, que es su felicidad. Ni la mía, ni la de Óscar, ni la de Isa, la del cliente. Punto pelota. Yo ahí no estoy Totalmente de acuerdo. Yo No, nada. pues yo sí, estoy de acuerdo. Pero al final no dejas de tener un mensaje que transmitir. Por supuesto. Entonces Sí, claro. tú tienes que buscar la manera de transmitir tu mensaje. Y además no deja de estar de moda la cocina y la gente siente curiosidad. Luego te piden ellos mismos que les cuentes la historia. Entonces, al final, la felicidad del cliente pasa por que ellos se sientan protagonistas del menú, en cierto modo. Y para hacerles protagonistas, tú tienes que interactuar con ellos en muchas ocasiones. Begoña, como he notado discordia, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No. No, yo estoy de acuerdo en todo lo que dicen, estoy de acuerdo, porque, bueno, eso es lo que hay, yo lo he dicho antes, que el cliente siempre es, pero yo creo que, o sea,
yo, por lo menos yo, que yo creo que tengo la mejor profesión del mundo y la vivo así, y creo que el día que me fui a Holanda y me puse a limpiar hoteles, bendito el día y que caí en aquel hotel y en aquella cocina y espero morirme con el mandil puesto, entiendo que he elegido esta profesión y creo que es un poco lo que falta, que todo el mundo cuando se mete en esta profesión, sea cocinero, sommelier, camarero, lo que sea, entiende que está al servicio de otra persona y que es una cosa vocacional y que toda tu vida va a ir en torno a esta profesión. Pero es una cosa vocacional y servicial. Pero, o sea, no es servicio, pero no es servilismo. Pero yo trabajo y mi finalidad es que mi cliente se vaya feliz. Pero yo no puedo ser, o sea, yo creo que solamente puedo respetar mi trabajo si me respeto a mí misma. Y dentro de mi trabajo tengo que hacer las cosas bajo mi batuta y bajo mis criterios. No puedo amoldar todo el rato mi negocio a lo que el cliente quiera. He dicho eso, ¿eh? Entonces, pero es Yo que no he yo dicho no voy a eso. hacer todo lo que sea para que el cliente se vaya feliz. Pero es que yo no he dicho eso. Bueno, pues no, pero es Yo no lo he para dicho entrar a la eso. felicidad. Pero me refiero que yo entiendo que yo haga lo que haga es siempre. Yo intento hacer en mi restaurante lo que me gustaría que a mí me hicieran cuando voy a un restaurante, porque entiendo que es la única manera de transmitir lo que yo quiero hacer y porque es una expresión de mí todo, desde el suelo, las sillas, las mesas, o sea, están hechas conforme he podido hacerlo a mi gusto y lo que a mí me gustaría encontrar en un restaurante. Y entonces lo que sirvo en el restaurante también espero que esté en la misma línea y que el cliente lo entiende. Y seguramente me voy a encontrar a muchos clientes o algunos que no lo entienden y que no llego a sus expectativas, pero esto a mí... no considero que se te vaya infeliz, no he llegado a sus expectativas, me parece bien, pero yo me voy a acostar por la noche y voy a estar contenta porque estoy haciendo lo que yo espero y creo que es justo y honesto que estoy haciendo en mi casa. Si hiciera otra cosa, me estaría siendo deshonesta conmigo y creo que no podría transmitirlo ni transmitirlo con el resto de mi equipo. Entonces, por eso es la felicidad del cliente me importa mucho, pero siempre dentro de lo que yo establezco. Ese cliente en el centro que ahora está tan de moda decir, pero que desde luego el cliente es al final al que Claro. hay que escuchar, ¿no? Sí. Claro. Y leer, me gusta mucho eso de leer al cliente. Matizar una cosa, y es que el problema es que los restaurantes somos las, perdona, lo voy a decir, las putas de los servicios. Y es por... Íbamos bien. Así es. Si hay Íbamos niños en la bien. sala que se tapen los oídos. Porque el problema es que cuando uno va a una tienda y entra en una zapatería, no entra y dice, quiero un vestido. No, es una zapatería y pide zapatos. Pero cuando uno entra en un restaurante, sí que te piden lo que muchísimos clientes, lo que se les pasa por la imaginación. Sí, bueno. Entonces, al final hay diferentes modelos de restaurantes, diferentes modelos de negocios y... bueno, pues sí que hay ciertos límites, como Hay dice ciertos Begoña, límites, por que al supuesto, final, claro. pues bueno, tú si ofreces menús gastronómicos y no ofreces carta, pues no me pidas carta. Y si ofreces carta y no ofreces menús gastronómicos, no me pidas lo que no tengo. Hombre, o no me pidas un curry en un italiano. No, pero imagínate, nosotros ofrecemos únicamente 2 menús, ahora os paso para que reservéis también, ¿eh? Únicamente 2 menús, ¿no? O sea, tú vienes y dices, no como huevo, no pasa nada. O no como Óscar tiene unas raíces mexicanas, pues hacemos fusión de México. No como... Cabrona. No como picante, pues lo reducimos. O no como... Claro, tú vienes y me dices, no como ni pescado. Y luego el picante. Dices, no como ni pescado ni marisco y, lógicamente, pero sin comer no te vas porque siempre te ofrezco otra opción. Yo hace un tiempo estuve en un triestrellado, pues uno de los pocos que hay, y vamos con una persona alérgica al huevo, un triestrellado que te llama 120 veces para reconfirmarte la mesa y las 120 veces te pregunta las alergias. Dijimos una única persona alérgica al huevo y cuando llegamos a la mesa, ¿sabes lo que nos dijeron? Que no podían podíamos hacer tomar el el menú largo porque había 2 platos que llevaban huevo. Claro, es que entre pedir coliflores en una carnicería y que no coma un huevo y me tenga que no comer el menú largo, habrá un término Por medio. eso, a ver, obviamente, hay un término Pues medio. por eso te digo que al final yo creo que ha habido un momento en el que se nos ha ido a todos un poquito la olla. Que es lo que te decía Y yo no nos antes, hemos dado cuenta de lo realmente importante. Es cierto que ha habido un momento en que se ha convertido todo en una dictadura. Claro. Y al final el importante es el cliente, obviamente. Cliente importante, normalidad.
¿Ha llegado la revolución de la sala? Lo digo así, se genera aquí muchas cosas con cada pregunta y con cada comentario, claro, vosotras diréis. ¿Ha llegado ya la revolución de la sala? Yo creo que hay una cosa que nosotros no hemos hablado que para mí es maravilloso, me fascina, me gusta muchísimo, que es el tema de las redes sociales y lo que han influido y lo que hacen que las cosas hayan cambiado tan rápido. A mí me fascina esto y de verdad tiene puntos negativos, pero tener este feedback tan rápido de la gente es apasionante y yo creo que nosotros ahí tenemos que aprovecharlo de una forma positiva. Sí. A mí me encanta saber automáticamente qué dicen, qué piensan. Hay cosas que me gustan, cosas que no, cosas que estoy de acuerdo, cosas que no, pero siempre si sabes leer entre líneas te hace avanzar de una manera brillante. Si tú lo quieres coger, claro, si tú dices, bueno, pues a todos creen, pero yo creo que las redes sociales están... Bueno, y aparte de eso, ahora lo que no se cuenta no existe. Estamos en un momento en que tienes que estar todo el rato pensando en qué vas a hacer pasado mañana, porque lo que estás haciendo hoy, mañana ya es historia. O sea, a mí lo de la semana pasada ya es el pleistoceno porque ya no interesa. Y entonces tienes que estar todo el rato. Y esto es muy bueno porque yo creo que tiene todo el día... O sea, antes hemos estado como en un limbo durante un tiempo y ahora está como todo el mundo activo porque en todo el rato estás viendo lo que está haciendo el vecino. De la misma manera que cuando creas un plato, haz una foto y súbelo porque pasado mañana está en 80 restaurantes el mismo plato. Entonces es mejor que la primera que la hayas subido seas tú para que sepan que es tuyo. El copyright. O sea, el copyright. Ya tienes que hacer ¿el qué? El copyright. El copyright. Leer y leer entre líneas, ¿no? Elsa, me dice una alumna que ella es camarera y que todavía nadie pone en valor su trabajo. Pues es que tiene razón. Claro. Pues es que tiene razón, porque yo no me siento igual valorada ahora que cuando vendía sardinas y rabas. Es así, o sea, hay risas, pero es que es verdad. O sea, a mí ahora mismo y a personas que trabajan en mi equipo no nos miran igual que a los bares de... Yo soy de San Vicente, es un pueblo súper pequeñito, y no nos miran igual que a los bares del pueblo, no somos iguales. Pues que es que tenemos mucho que hacer todavía. Y es que los primeros que nos lo tenemos que creer somos nosotros. Exacto. Porque yo estoy orgullosísima, pero es que yo soy camarera, olvídate de maître, de sommelier, de 2 estrellas, de soles, olvídate. Yo soy camarera, nací camarera y me moriré camarera, y estoy orgullosísima de serlo. Es vocacional. Me encanta ella. Yo creo que la revolución empieza aquí, empieza con uno, ¿no? Bueno, ha sido un placer charlar con vosotras. Yo creo que también ¿Ya llevamos una hora? Charlos. Y hemos acabado. Qué rápido, ¿eh? Claro, mira, solo ha habido 2 tacos, 2 ha sido, ¿no? O 3 o 4. 3, ya, 2 de ella y uno mío. Escuchar. Ya está. Ha sido Tú no has dicho de ninguno. energía. Yo no te he eso oído. está muy formal. No ha dicho tacos. Elsa, Begoña y Chiar, qué lujo. Nuevas protagonistas, por algo es que sois buenas protagonistas, sois un lujo. Un aplauso enorme. Gracias. Gracias a vosotras. Qué gusto. Chichi, vamos a terminar. Ahora sí, bravo. Bueno, señores y señoras, nos vemos mañana. Ha sido un auténtico placer. Mañana mucho más, no sé si mejor, pero muchísimo más. Muchísimas gracias.